Bueno, pues ya saben ustedes, en el tiempo de la Biblioteca Municipal hemos puesto en marcha un programa sonoro. Es un programa que les ofrecemos a ustedes cada mes y que nos permite ir haciendo un recorrido por la vida de nuestro municipio. En ese sonido de San Javier nosotros vamos a ir recuperando distintas voces y hoy, desde luego, la voz que tenemos con nosotros para este programa de la primera vez es una voz muy, pero que muy autorizada. Es la voz de Mari Carmen Manrubia. Ella tiene primera, segunda, tercera y tantas veces y tantas cosas que contar. Lo que pasa que un programa de radio, ya saben ustedes, y cortito como es este, es un programa breve, pues no nos va a dar para más, pero en cualquier caso Mari Carmen Manrubia es colaboradora de esta casa y nosotros tenemos el auténtico privilegio de escucharla por lo menos una vez cada semana. En cualquier caso, este va a ser hoy para la biblioteca, para este programa de la biblioteca, su testimonio sonoro. Mari Carmen Manrubia, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. No la primera vez. No, yo cuando me llamasteis para el programa y me dijeron el título, pensé que era erótico, pero ya veo que no. Ya veo que no tendré que contar otras cosas. Bueno, pues lo que pretende este programa, que nace además con la colaboración del Centro de Día, del Centro de San Javier, del Centro de Personas Mayores de San Javier, es recuperar a través de los testimonios de personas de nuestro municipio, pues recuperar un cachito de historia, porque sí que es verdad que todos hemos tenido una primera vez en la que hemos ejercido nuestra profesión, una primera vez en la que hemos llegado a nuestro municipio. No es tu caso, porque tú naciste en San Javier, Mari Carmen. Nací en la Ribera, sí. O sea que la primera vez es mi primera vez total. Yo nací en la Ribera y de eso... La historia realmente la hace la gente que ha nacido y vivido aquí. Yo es que nací... Me fui y luego regresé, pero como bueno, tantas y tantas personas, ¿no? Que se han ido y claro, han vuelto también. Sí, vamos, claro. Yo nací en la Ribera, para mí fue precioso nacer al lado del Mar Menor y yo he venido cada verano desde que nací porque mis padres veraneaban aquí, teníamos familia y era el mes de agosto. Entonces, cuando se acabó las vacaciones de mi padre en agosto, regresé a Albacete, que era donde vivían, y allí es donde estudié y empecé a ejercer mi profesión y todo, pero cada verano venía aquí. Para mí era precioso ver el paseo que unía. Yo de San Javier no tenía ni idea. A San Javier sí que ha habido una primera vez, que ha sido cuando he venido a ejercer. ¿A ejercer? Sí, porque el resto yo era la Ribera para mí. Yo en los veranos, cuando llegaban los veranos, yo era Alicia en el País de las Maravillas, porque venía aquí toda la bóveda de árboles que cubrían el paseo desde Balsicas hasta San Javier y desde San Javier a la Ribera. Era todo ese sombraje, el túnel de pinos que había, y al final yo sabía que se veía el mar y se olía a mar, y esa bocanada de vida que te da el mar, para mí era un ensueño. Y yo cuando venía era Alicia en el País de las Maravillas, los balnearios, los baños, la arena, hacer caracolas todo lo que se disfrutaba entonces. No había tantos coches ni tantas cosas, y entonces yo ahí aprendí a montar en bici en los veranos, aprendí muchas cosas, a hacer pulseras con las caracolas del mar, que entonces no era arena de esta importada como hay ahora, traemos de fuera. Era el natural del Mar Menor. A bañarme, a jugar allí pues en Miramar, desde a batallas hasta todo, y luego aprendí a tomarme mis primeras cervezas cuando ya fui un poco más mayor, y con aceitunas, que era el aperitivo que tomábamos, y a cantar por la noche en los balnearios, en las plataformas, y haber aprendido. Yo era Alicia en el País de las Maravillas, pero luego cuando empecé a ejercer en La Mancha, ¿no? En los pueblos de La Mancha, que son bastante inhóspitos, entonces, y como aquí teníamos familia y mi madre estaba enferma, yo pensé venirme aquí, pero como compás de espera, nunca para quedarme. ¿Nunca para quedarte? Nunca para que yo tenía otros proyectos. La ciudad me atraía mucho y todo eso, pero bueno, este es el poder de esta tierra. Yo me vine aquí y entonces hice el viaje como Alicia. Primero fue en el País de las Maravillas y luego a través del espejo pasé a San Javier. Fue un viaje al través, entonces conocí la otra parte de la vida y que
fue el trabajo tal, y entonces ahí sí que yo ya amé y quise a San Javier. Conozco a muchísima gente. Empecé con niños que ahora son hombres y que, no sé, pues yo voy a lo mejor a cualquier sitio, da igual un bar, que un taller mecánico, que una farmacia, que lo que sea, y me encuentro con antiguos alumnos y conozco a sus madres y yo nunca he tenido ningún problema, o sea, al contrario, o sea, he recibido mucho cariño y mucha, ¿qué hace un maestro para y mucha comprensión en San ¿qué hace Javier? un maestro para que lo quieran tanto? No se trabaja con niños, o sea, yo pienso como madre que si a tu hijo lo quieren y lo tratan bien, tú tienes que querer a quien lo hace. A esa persona. Es absurdo hacer como esas cosas que hacen ahora de pasar y pegar y todo, que no lo sé yo cómo sucede eso, pero yo he tenido siempre grandes amistades y aliados entre los padres porque hemos estado trabajando con lo mismo desde distintos puntos. Y luego ya he conocido a gente, mira, como a ti, como he visto crecer San Javier en muchísimos aspectos y tengo grandes y entrañables amistades. Sí, pero fue cuando pasé a través del espejo. Lo he visto crecer, lo he visto deteriorarse, las dos cosas. Y me he alegrado con sus progresos y me ha dado mucha tristeza, muchas cosas mal que se han hecho. Pero bueno, desde ahí y ya pues tengo ya englobado la Ribera y San Javier entre mi nacimiento y mi jubilación. ¿Y hay diferencias? ¿Cuáles serían las diferencias así más sustanciales, más claras entre San Javier y la Ribera? Que sabes tú que hay siempre cierta... Sí que las hay. Cierto, sí que las hay. Fíjate, para mí, desde un punto de vista que esto es desde fuera, no desde dentro, a mí la Ribera me gustaba también porque era un sitio donde yo no veía diferencia de clases sociales cuando iba. Yo veía que los pescadores eran entrañables y hablaban con... Yo no sé por qué, claro, era pequeña y no veía, pero con comerciantes ricos y comerciantes pobres, pescadores ricos, pescadores pobres, era todo como... Era un pueblo. Era un pueblo sin plaza. Entonces, al no tener plaza, no se reunían allí los viejos a contar historias, había... Y luego igual también la gente de la Academia General del Aire, había mucho militar y era todo como muy... Como todo uno. Era todo uno. Yo no he visto allí clases sociales, sino como una gran familia, como una gran tribu, que seguro que las hay, pero yo de niña no percibía eso. Yeah. Sin embargo, cuando pasé a través del espejo, aquí sí vi más estructura de clase social, más estructura de pueblo. Ricos, pobres... gente prestigiosa, gente menos prestigiosa, gente intelectualmente válida, todos estaban como más... era un pueblo con estructura de pueblo, ¿no? Entonces yo además aquí yo ya me integré a través de mi familia, yo me casé con un hombre de aquí y entonces pues y tuve un hijo aquí, o sea que aquí ya es, pero ya sí había más estructura, yo ya a través de mi familia política todo, vi que había muchos estratos sociales. ¿Y eso se ha mantenido con el paso y eso de los no años, lo veía yo en la Ribera, fíjate. ¿Y eso se ha mantenido con el paso de los años? ¿O bueno, ahora hay mucha gente de fuera, ¿no? Pero como la infraestructura está hecha, yo qué sé, es como un hormiguero, ¿no? Cuando las hormigas salen y unas van en fila, otras tienen sus caminos hechos. Entonces yo creo que la gente nueva que ha venido, pues ha circulado por esos caminos que ya estaban hechos. Y no conocen la historia de San Javier en absoluto, pero se han ido incorporando a esta vida tan pacífica que se hace aquí, tan pacífica, tan anónima. Hombre, ahora con Internet se está actualizando más todas las cosas que se puedan hacer o no. Ten en cuenta que yo cuando llegué y a través de mi pareja y todo eso, yo me integré, en la primera edición y en la formación del teatro, del Festival de Teatro de San Javier. Sé cómo ha crecido, sé cómo se ha adulterado, sé las dificultades que ha tenido, y podría escribir la historia de eso, de su nacimiento en pureza, de su desvío y su adulteración. Nos quedamos, Mari Carmen, aprovechando esa primera vez en el teatro, nos quedamos con tu primera vez en el teatro. ¿Cómo surge todo aquello? ¿Y de qué año estamos hablando? Bueno, pues el teatro estamos hablando de los años 70 o así, porque o 60. El Oscar 69 que estaba fundado, entonces cuando yo salía, pues Matías Tárraga, que
había fundado el Oscar 69, que es el origen de él, lo había fundado él. Lo que ocurre es que y él tenía a toda la gente con un poco de afición del pueblo, estaba en su Oscar 69, que ya había hecho 2 o 3 obras, pero no sé, me parece entonces estaba de sacerdote aquí, don Antonio, y quería hacer una cosa de estas, un autosacramental y tal, eso no tenía actores, entonces, bueno, hubo una cosa, él conocía a Paco Rubio, que ha muerto recientemente, que ha sido realmente el creador del certamen. Entonces, pues hubo ahí un acuerdo, de decir, me prestas a los actores, hacen esto y luego yo me quedo y dirijo vuestro teatro, porque era un hombre de teatro y de experiencia. Hicieron el acuerdo y así se quedó, empezó a dirigirles una obra, pero ya a la segunda obra o así, ya dijo, no, esto vamos a hacer un concurso entre los pueblos de alrededor, Cartagena, Los Alcázares, Torrevieja, el Pilar de la Horadada, vamos a hacer en invierno, en el teatro que había, un pequeño concurso con un premio, con un tal, y entonces, pues, ahí entré yo, entonces siguieron haciendo, y el Oscar 69 participaba como grupo, pero ya llegó, y ahí yo me integré en el grupo en el Oscar 69, porque me vio que yo iba a esperar a Matías y tal, y entonces me dijo, bueno, pues esta chica tiene buena voz y tal, y me integré. Y empezaste. Y a mí me gustaba mucho, pues, pero entonces ya la 5ª edición o antes ya no se podía seguir con la organización del teatro porque éramos pocos, era una cosa muy interesante porque entonces estaba de alcalde precisamente tu suegro, Teodoro Martínez. Y era muy comprensivo, nos daba un dinero y nos dejaba administrarlo a nuestro gusto. Entonces nosotros poníamos el alma y la vida porque poníamos mucho de nuestra parte. En unos años, Mari Carmen, difíciles, ¿no? Complicados. Muy difíciles, pero muy difíciles, claro, porque ahí apostamos por un teatro independiente y entonces aquí los primeros momentos del Joglar, del Tábano, de un montón de grupos de Dagoldagón, de todos, de un montón de grupos que después han sido famosos, o sea, venían aquí como primicia, los traíamos nosotros y teníamos que... No nos dejaba ni un céntimo, era el teatro por el teatro. Hacíamos de taquilleros, de acomodadores, de todo, ¿no? Y entonces fue incluso de periodistas, porque no nos hacían ni caso y teníamos que mandar las crónicas. Mandar las cosas redactadas y todo eso. Bueno, entonces ahí eso fueron unos años. O sea, y eso me hizo quedarme aquí. Yo que tenía otros proyectos, pues ahí esa cosa, yo que venía de una ciudad, al fin y al cabo, una capital de provincias, de tal, pues el movimiento cultural, la vidilla que dio el teatro y todo eso, fue lo que a mí me... Luego después cambió la política y cambió todo, y entonces el teatro ya tenía su fama, la había impulsado ese grupito que era. Pero el germen estuvo ahí estuvo la génesis de... La génesis lo había impulsado ese grupo donde estaban, pues bueno, desde Perico, Javier, Matías, Pepe Julián, todos... Gente, estábamos y habíamos impulsado ese teatro y entonces ya al ayuntamiento, ya cuando ya vinieron antes de la democracia, un poquito antes no me acuerdo ya el año, entonces les pareció bien requisar hacer lo propio, requisar los frutos, hacer lo propio, con una serie de problemáticas y de tal que desunieron al grupo que ya había dejado de trabajar porque no se podía llevar el teatro y además el ensayar obras y ir todas las noches a ensayar obras, pero bueno, se hizo algo más, fue un sacrificio por otra causa superior y por eso, y el teatro pues ahora ya no tiene nada que ver con aquello, con que era una semana, era muy bonito, porque era una semana de teatro independiente, pero estaba pensada con la intención de hacer infraestructura. Entonces se hacía una semana en la que había una acampada donde la gente que venía al teatro estaba una semana viendo teatro y entonces era o sea, que era una semana temática en San Javier. Una semana temática. O sea, la gente venía gente de Sevilla, de Molina de Segura, de tal, a su acampada anual. Venían allí para ver el teatro porque desde por la mañana pues ya había cosas de... Cosas en la calle, ¿no? Sí, había teatro callejero, pero había también vídeos. O sea, en el ayuntamiento estaba puesto constantemente vídeos de películas, de ensayos, de teatro. De teatro. Todo había exposición a la vez
y también había talleres por la mañana para niños y por la tarde siempre había un taller que hemos traído a gente desde Mantovani a de la escuela de Héctor Alterio, tal, se ha traído aquí para la gente, ¿eh? Y que nos criticaban, yo recuerdo, porque en un momento yo era encargada de eso y es de decir Norma Bacaicoa, que es cuñada de Héctor Alterio, y decir, lo hacéis gratis porque la gente no valora lo que es gratis, deberíais de cobrar por los talleres aquellos tan... Pero es que luego te tenías que ir corriendo porque salías del taller porque tenías que ir al teatro, ¿no? Y a lo mejor había algún pasacalle o algo por en medio. Y después del teatro pues había un coloquio, no un coloquio anterior, sino un coloquio posterior sobre la obra, claro. Y entonces la gente preguntaba y se documentaba. Yo aprendí mucho escuchando a los actores y tomabas una copa allí y escuchabas a los actores en coloquio cercano, una semana. Una semana completa. Y ya está. Después, claro, después ya el turismo es que es igual que las plusvalías. Por ahí se escapan muchas cosas. Sí. Y el afán de turismo y de todo eso hace alargar, hace hacer una cosa comercial. Que entonces más comercial. Venían actores que estaban en los circuitos comerciales, pero ellos tenían su corazoncito en el teatro independiente. Que fue el que empujó mucho a España en esos momentos. Y ellos venían aquí con toda humildad, se hospedaban en nuestras casas, en donde fuera, porque venían a hacer su parte bohemia, su parte del alma. Sí, su parte del alma en el teatro. En el teatro. Qué pena, Mari Carmen, ya lo decíamos al principio, que podríamos hablar y hablar y claro. hablar y hablar. Lo que pasa que este programa tiene este tiempo y aquí tenemos que despedirnos. Estaba pensando cuando tú hablabas, y yo también muchas veces te conozco mucho y te quiero un montón, y yo sé que eres de esas personas que, bueno, que en un pueblo has ofrecido mucho, pero que tu vida hubiera sido más tú eres más urbanita, hubiera sido quizá más en de principio ciudad. Era, luego yo aquí estoy muy contenta de haberme quedado aquí, muy contenta. Pero que pensaba en aquella frase de John Lennon que decía que la vida es lo que ocurre mientras que nosotros hacemos otros planes. Claro. Que la vida es lo que va sucediendo. Claro. Mari Carmen Manrubia, muchísimas gracias. A vosotros. Por tu primera vez, tantas primeras veces. Gracias.